Muy bien, en la clase de ahora, mientras entran los demás, tengo las 18:27, faltan 3 minutos. Pues decir que en la clase de ahora vamos a hablar sobre deficiencias nutricionales. Este es un tema muy importante primero porque nos orienta cuántos nutrientes necesitan la planta para sobrevivir, pero particularmente porque nos va a ayudar a tratar de que veamos a ver imágenes cuáles son los síntomas de las plantas que presentan deficiencia. Cuando estemos yendo a campo, entonces vamos a ponerle atención, vamos a recortar hojas de las malezas que estén o de los cultivos para poder identificarlas ya pues, con base a la clase que hacemos ahora, cuáles presentan deficiencias y tratar de identificar al menos las más conocidas. Ese es el propósito de la clase de este día. Vamos a esperar un minuto para mientras entran los demás. Vamos a iniciar la clase y como les mencionaba, el tema que desarrollamos ahora se denomina deficiencias nutricionales en las plantas, obviamente. Si vamos a hablar de deficiencias nutricionales, vamos a preguntarnos primero cómo hacen las plantas para absorber los nutrientes. Claro, es un mecanismo completamente diferente al de nosotros, los animales. Recuérdense que ellas son autótrofas y nosotros somos heterótrofos. Entonces, el hecho de que ellas sean autótrofas no les permite tener órganos, boca, sistema digestivo nuestro. Entonces, ellos se van a otro mecanismo. En fisiología vegetal, vieron ustedes la importancia que representa la raíz en cuanto a la absorción de nutrientes que están en el suelo y cómo tiene la raíz acceso a esos nutrientes que obviamente necesita un coadyuvante, que en este caso es el agua, que ayuda a disolverlos y luego la raíz los absorbe. En ausencia de esos nutrientes, pues la planta manifiesta los síntomas y como consecuencia, pues puede dar baja producción de la parte de la planta que nos interesa, porque a veces nos interesan las hojas, las flores, los frutos, y dependiendo de lo que nos interesa. Y realmente puede llegar también a la muerte, puede en un momento llevar a la muerte de la planta. Ahora, ¿cómo es que las plantas absorben a los nutrientes? Bueno, para poder hacerlo necesita de varias condiciones que estén presentes en el medio. Una de ellas, como mencioné anteriormente, es la presencia del agua. Eso significa que el suelo debe estar húmedo, bastante húmedo. ¿Por qué? Porque al estar, entonces las raíces se les facilita poder absorber esos nutrientes y no solo eso, sino que poder transportarlos a todo el resto de la planta. Porque recuerden que la idea no es que los nutrientes se queden en la raíz, sino que la idea es que esos nutrientes se transporten a toda la planta. Y antes de continuar hablando de nutrientes, quisiera que nos ubicáramos en lo siguiente. Vamos a ver quién nos responde para iniciar ya dialogando esta clase. Ya que estamos hablando de nutrientes y todo eso, pero sabemos también que los nutrientes principales son, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el manganeso, bueno, el azufre, y hay otros menores todavía. Pero, ¿y qué hacen estos nutrientes en el cuerpo de la planta? Porque son transportados por el xilema, el agua lo lleva disuelta, entonces lo distribuyen en las células, y las células llegan a esos nutrientes, pero ¿qué hacen esos nutrientes en cada célula? ¿Para qué servirán? Porque no agua son, pues, entonces, ¿qué es lo que harán? Alguna. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas Este, noches. los nutrientes sirven para cumplir y hacer funcionar a la planta en sus distintas funciones, ya sea para que crezca el tallo, para, aparte de que poner verde la hoja, pues también ayudan nutrientes para que los frutos crezcan bien, se desarrollen Va, solamente. excelente, va, excelente, muy bien, pero entonces, si eso es así, específicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué cosas harán ciertos nutrientes ahí dentro del cuerpo de la planta? Muy bien, todo lo que he dicho. Gracias a los nutrientes, la planta crece, gracias
a nutrientes, existe color verde en las hojas, pero y todo eso, ¿qué onda? ¿Qué sigue más allá de todo eso? Bien, entonces porque primero tenemos que comprender eso, ¿verdad? ¿Qué diablos es lo que hacen los nutrientes en la planta? Pues no llegan de adorno, no llegan de adorno a las células. Recuerden, dije anteriormente, llegan al xilema, el xilema escrito al agua, entonces está dentro de las células, las células son nutrientes, y dentro de las células, ¿qué onda? ¿Qué es lo que hacen? Miren, varios, dependiendo del nutriente. Por ejemplo, hay unos que contribuyen a la realización de la fotosíntesis y le da cierta coloración. Entonces, eso contribuye a la realización de la fotosíntesis. Hay otros que contribuyen al endurecimiento de la pared celular de las células. Hay otros que se unen a azúcares para formar glucoproteínas. Hay otros que sirven para formar enzimas. Entonces, como ven, los nutrientes tienen una gran cantidad de funciones, no es una sola. Y por supuesto, todas esas funciones que les acabo de mencionar y otros tanto más, lo que hacen es que permiten a la planta que esté vigorosa, es decir, que crezca saludablemente, que formen flores y que las flores se formen en frutos, y etcétera. Entonces, todo eso hacen los nutrientes. Recordemos también que la planta tiene nutrientes que forma a través de la fotosíntesis, pero en este caso ya estamos hablando de un caso diferente, porque estamos diciendo que con la intervención del dióxido de carbono que se une con el agua, se forman glucosas que son azúcares. Eso es gracias al proceso de fotosíntesis. Entonces, ese azúcar ya se convierte en un nutriente, en una molécula compuesta de un nutriente que le ayuda al cuerpo de la planta en sí, mejor dicho, a generar energía, que la va a invertir para todos los procesos que ella necesita. Porque, por ejemplo, si una planta está en plena floración, bueno, hace poco, por ejemplo, ha empezado la floración de muchas plantas. Ustedes ven, hay flores por todos lados, pero ahí la planta está invirtiendo una gran cantidad de energía para producir esas flores. Y esa energía es gracias a la glucosa que se forma durante la fotosíntesis. Entonces, eso también es de dejarlo claro. Pero ese ya es un nutriente que se ha formado por acción de la fotosíntesis. De los nutrientes que vamos a hablar ahora son de los que la planta obtiene del suelo y a veces también de la atmósfera. Particularmente nos vamos a referir a cosas sobre el suelo. Bueno, entonces ya dijimos que el suelo debe estar húmedo. El pH también es importante, debe estar entre 6 a 5.5 o de 5.5 a 7. Como ustedes ven, no es ni extremadamente ácido ni extremadamente básico. Más bien anda rondando cerca del neutro, un poquito abajo en algunos casos, pero cerca del neutro. Recordarán que en la escala logarítmica el 7 significa neutro, es decir, ni ácido no ácido. Y seguimos bajando desde el 7, 6, 5, 4, 3, cada vez vamos bajando, entonces es más ácido. Y cada vez vamos subiendo a partir del 7 hasta llegar a 14, cada vez será más básico. Entonces, si ustedes ven, anda alrededor del 7 del neutro, no necesariamente neutro, pero sí un poquito ácido, pero no tanto. Entonces, así debe ser un suelo ideal, porque eso facilita la liberación de nutrientes que están absorbidas, con absorbidas, así se pronuncia, en el suelo. También la temperatura es importante. A bajas temperaturas hay una menor absorción, es decir, cuando está bien frío hay menor absorción, y a altas temperaturas requiere más agua y nutrientes. Y este es un cuadro que nos está mostrando los elementos con su símbolo y la forma como se absorbe. Vamos a explicar unos dos nada más para que usted pueda, si quiere revisarlo, va a ver en qué se distingue. Al azar, aquí me apareció molibdeno, veamos que nos dice molibdeno. Miren, en forma de un cation, en forma unido al oxígeno. Vamos a ver cómo se absorbe el cloro en forma, no, perdón, aquí no es, aquí es protón positivo. Es cation, sí, y aquí en forma de un electrón con carga negativa. El sodio va con carga positiva, así se absorbe. Y, por ejemplo, el azufre se tiene que unir al oxígeno, sulfato de azufre, y de la manera es absorbido. Hay otros que son absorbidos cabal como el elemento, por ejemplo, la caca, potasio no se une a otro. Pero hay otros que no, que sí tiene que ser, el carbono, por ejemplo, se tiene que unir al oxígeno y es absorbido en forma de dióxido
de carbono. Es decir, el carbono, así como tal, no es absorbido por la planta. Primero tiene que unirse al dióxido de carbono. El oxígeno como tal tampoco es absorbido. Primero tiene que unirse al hidrógeno y formar moléculas de agua. Y de moléculas de agua. Y así sucesivamente. Todo esto es lo que nos está diciendo de que hay elementos que son absorbidos directamente como tal, pero hay casos en los que estos elementos tienen que unirse a otros elementos para formar un compuesto y de esa manera es absorbido. ¿Cuáles son los nutrientes que la planta necesita extraer de la tierra? En primer lugar, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. En segundo lugar, azufre, calcio y magnesio. Estos son los macronutrientes secundarios. Nitrógeno, fósforo y potasio son los primarios, pero también tenemos micronutrientes. Y aquí la lista es bastante larga, porque encontramos al boro, al cobre, al cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y también zinc. Entonces, todos estos los necesita la planta. Bueno, en la tabla periódica hay un montón de elementos, pero ella necesita esto. Hay unos que son primarios, unos que son secundarios y hay unos que son, no se puede llamar como terciarios, o mejor dicho, como micronutrientes. Significa que en menor cantidad, pero son fundamentales. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El rango de adecuado de temperatura, de humedad y también de pH no va a ser igual para todas las plantas. Hay plantas que requieren un pH o cierto grado de humedad, cierto grado de temperatura y otro tipo de esos factores. Así que no es igual para todas las plantas. Vamos a hablar un poquito sobre los macronutrientes primarios, que son el NPK, usando el nitrógeno, que es lo que hace, como bien que sucede cuando no hay suficiente nitrógeno. Hay poco nitrógeno, entonces la planta lo que hace es que moviliza el de las hojas más viejas al de los órganos jóvenes. ¿Qué significa eso? Que cuando hay poco nitrógeno, entonces el nitrógeno que está en las hojas más viejas, la planta lo saca de allí y lo manda para las hojas más jóvenes. En otras palabras, la planta sacrifica las hojas viejas para que las hojas vivas puedan lograr desarrollarse. Entonces, como quien dice la planta, bueno, ustedes de todas maneras dejan morir, necesito que la hoja nueva crezca para que haga bien la fotosíntesis, si no nos regamos todo. Entonces, lo que hace el nitrógeno. Y puede ocurrir proteólisis. ¿Qué significa eso? Que se pueden romper los cloroplastos, y al romperse los cloroplastos, obviamente, entonces ya no va a haber clorofila, se esparce, entonces disminuye la cantidad de clorofila, y como consecuentemente la clorofila da un color verde, entonces deja de verse el color verde, de tal manera que las hojas viejas se vuelven amarillamientos y amarillas, ¿verdad? Y esos son los primeros síntomas. Entonces, cuando tengamos sospecha, si una planta tiene falta de, le hace falta de nitrógeno, observemos las hojas viejas, miramos si se están poniendo amarillas, entonces vamos a suponer que es probable que esté faltando nitrógeno. ¿Por qué las hojas se pusieron amarillas? Porque el nitrógeno fue enviado a las hojas nuevas. Y además, eso ocasionó que se rompieran los cloroplastos y de esa manera se liberan todos los elementos que había, como magnesio, y entonces disminuye la clorofila. De tal manera que las hojas que en un momento fueron amarillas se vuelven, perdón, fueron verdes se vuelven amarillas. Esos son los primeros síntomas. Pero supongamos que no se logra recuperar el nitrógeno para la planta y sigue habiendo deficiencia. Entonces, las puntas de las hojas van a comenzar a secarse. Y eso también se va a distribuir a órganos en crecimiento, es decir, se va para los brotes. Entonces, eso nos está sugiriendo que la planta ya deja de crecer, entra en crisis. Y acá estamos viendo unas muestras, por ejemplo, de hojas de tomate que están faltas de nitrógeno. Como usted puede ver acá, son las hojas más viejas en donde están amarillas. Más bien, esta no es una hoja, esto es una hoja compuesta. Entonces, aquí todo esto es una hoja vieja y esto son los pecíolos que forman parte de las hojas, que forman parte de esta hoja compuesta y vean la coloración. El fósforo. También, recuerden que estamos hablando de nitrógeno, fósforo y potasio, ahora vamos a hablar del fósforo. Igual, las plantas necesitan bastante fósforo. Y por lo tanto, si hay deficiencia, entonces lo que hace la planta es movilizar el de las hojas más viejas, esa lo quita de allí y lo manda a las hojas más nuevas. Entonces, obviamente, las hojas más viejas van a presentar los primeros síntomas.
Ahora, si la deficiencia se incrementa, ya van varios días y no se le poda la planta, entonces las hojas jóvenes, es decir, las superiores, empiezan a ponerse, a perder color, a decolorarse, entonces se van a tomando un color café oscuro o marrón negruzco, como dice ahí, o incluso un poco morada o púrpura. Eso sucede en el envés. ¿Y eso porque va adquiriendo esa coloración? Porque se forman pigmentos antociánicos con los que dan ese color. Entonces, y consecuentemente, el crecimiento de la planta va disminuyendo drásticamente y la coloración de las hojas se va volviendo oscura. Aquí usted está viendo esas hojas que son falta de ese nutriente que estamos hablando. Se va poniendo ver no están moradas y aquí empieza a dejar como que adquirió. Se han incrementado la función de compuestos antocianínicos, entonces por eso adquieren ese color. Esto es el caso en maíz y este es el caso en tomate, veamos de cerca. Así se pone en maíz y así se pone en tomate. Así que ya sabemos cuando tengamos una planta con esas características, nos está faltando fósforo. Ahora hablaremos del potasio. Si le falta potasio, entonces igualmente el potasio es movilizado hacia los meristemos. Se saca donde hay bastante y se envía a los meristemos para que ellos lo aprovechen. Entonces las hojas inferiores de donde se sacó el fósforo se muestran siempre en las puntas como si se pone amarilla y posteriormente se seca a medida que va avanzando la deficiencia. Pueden ver ustedes, por ejemplo, hay unas hojas donde se muestra ese daño. Comparamos en este caso, aquí se empezó a poner amarilla, después se seca. Y aquí ya es una hoja ya completamente amarilla, ya perdido, y con área seca. Y esta es una hoja de mango. De repente podemos contar hojas así, ¿verdad? Que en la punta se pone cerca. Entonces, sabemos que va a ser por la falta de potasio. Esto es bien común ahora que estamos entrando ya a la época seca, porque como en la época seca ya no cae la lluvia y la lluvia lleva bastante este nutriente, entonces, bueno, ahí en la universidad se van a fijar ustedes, en sus casas también, y en muchas plantas, no todas, por supuesto, se le empieza a secar la punta. Ese es un signo característico que le hace falta el potasio, un signo característico. Ahora hablamos de los macronutrientes secundarios, que son el azufre, el calcio y también el magnesio. ¿Qué sucede con el azufre? Bueno, cuando falta el azufre, entonces se da clorosis, pero en las hojas jóvenes se ponen de un color verde pálido o amarillo. Y las plantas deficientes se hacen más chiquitas y por lo tanto su crecimiento va bien lento. Entonces se da como una especie de daño. Vean ustedes los colores que adquiere las hojas verde pálido y este es el maíz. Este es el tomate. Comparación entre una sana y una dañada y una que le hace falta. El calcio. La función del calcio es darle estabilidad a la membrana del plasma y también tiene que ver con las células se mantengan en su misma forma, es decir, que se mantenga íntegra. Por lo tanto, el calcio se encuentra bastante en la lámina media de la pared celular y el calcio se encuentra en forma de pectatos de calcio, así se le encuentra, en forma de pectatos de calcio. Para esos pectatos que hacen, le confieren una consistencia, pero también la rigidez a la pared celular. Además, eso garantiza que la célula mantenga su forma. Como le da estructura a la membrana celular, entonces eso permite que mantenga su forma. Así que en la lámina media es esta región que une a una célula con otra. Entonces aquí la podemos encontrar, porque por aquí lo dice, un componente básico de la lámina media. Y la lámina media es esta. Imaginémonos que esta es una célula y esta es otra. Entonces, entre esta y la otra, hay una lámina que es azul, que se llama lámina media. Entonces, aquí está. Por lo tanto, entonces el calcio promueve el alargamiento celular, toma parte de la regulación de los estomas. Recordemos que los estomas están en la región abaxial de las hojas principalmente y sirven para hacer la fotosíntesis, ya que los estomas, a través de ellos, la hoja recibe gases, entre ellos el dióxido de carbono, y por lo tanto también libera dióxido de carbono y vuelve a liberar también oxígeno.
Entonces el calcio también regula la regulación estomática, es decir, permite que el estómago se abra y se cierre. Y participa en todos los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes. Y ya lo dijimos que fortalece la estructura de la pared solar, es decir, garantiza que se mantenga de la misma forma la célula. Recordemos que las paredes de las células tienen paredes, perdón, que las células vegetales tienen pared celular y las células animales no. Nuestras células no tienen pared celular, solamente las de los vegetales y también las de los hongos. Los compuestos de pectato en su forma de calcio, de los pectatos de calcio, eso le permite dar estabilidad a las paredes celulares de las células. Y también participan en el proceso de formación de enzimas y liberación de hormonas. Y por supuesto también tiene una función protectora que protege a la planta contra el estrés de temperatura alta. Y ayuda a proteger a la planta también contra enfermedades. Entonces todas las funciones del calcio. Y si falta el calcio, estos son los síntomas. Vean ahí el chile, la coloración que toma. Y si ya está dando frutos y falta calcio, entonces esta es una característica muy común en los chiles. Miren cómo se pone así, de repente usted chile así, no es ninguna enfermedad. Esto es muy importante, no es ninguna enfermedad, es una falta de nutrientes. Miren la lechuga, cómo se pone, la orilla se pone, se seca, se pudre, se seca, se pierde. Miren esta otra plantita, cómo se ponen las hojas, como si fueran, bueno, de hecho está atacada por ácaros. Porque vamos a aprovechar para ver esto. Cuando ustedes vean que las venas de una hoja se hacen así retorcidas, entonces ese es un signo característico del daño de ácaros. Además, la hoja está enconchada. Por eso que aquí los mismos ácaros probablemente estén ocasionando que disminuya la producción de este elemento, entonces se manifiesta de esta forma. ¿Y cómo se le llama esto en el tomate? ¿Quién sabe cómo se le llama? Eso es lo que se le conoce por el culo negro, que le dicen. Sí, yo como soy cristiano no puedo expresar esa palabra, pero usted lo hizo, gracias a Dios, que usted lo habló en mi nombre, ¿verdad? Correcto, así se le dice. Mire, no es ninguna enfermedad, no que es falta de ese elemento, de ese nutriente. Bueno, aquí también en otro cultivo, en otros frutos que también se dan. El magnesio, este es fundamental para la fotosíntesis. Y mire si falta cómo se pone, las hojas cómo se ponen. Pues también hay una lista de micronutrientes. Vamos a ver si se los pueden. Ustedes van diciendo, ¿quién es este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Ah, y este, cloro, y este, Cobalto. y este, Cobre, y este, hierro, y este otro. magnesio, Magnesio, Manganesio, magnesio, y este, molibdeno, y este. zinc. Pasaron 10 con químicos, por lo que veo excelente. Hablemos un poquito del boro. Es fundamental para que crezcan las plantas. ¿Por qué? Porque es el encargado de promover la división apropiada de las células, el alargamiento de las células, eso significa elongación, le da fuerza a la pared celular, también participa, favorece, mejor dicho, los procesos de polinización, floración y producción de semillas, y facilita también el traslado de azúcares que se produce durante la fotosíntesis. También tiene que ver mucho con el sistema hormonal de las plantas. Si falta boro, entonces se presenta clorosis y necrosis. ¿Qué dije que significaba necrosis? Un día dije que significaba necrosis. ¿Alguien recuerda qué significa necrosis? Bueno, necrosis es tejido muerto. Cuando están muertos los tejidos que están secos, eso es necrosis. Entonces, muchas veces causa necrosis en los puntos de crecimiento, que significa eso, que los brotes comienzan a secarse. Y ese necrosis se extiende incluso hasta las hojas. Y entonces las hojas después se caen y puede llegar a morir la planta. Así que es fundamental la presencia de pulpo. Ahí lo tenemos en Chile, estas son las deficiencias. Las hojas se hacen como si fuera una roseta, en otras plantas lo podemos ver. Y el boro.
El cobre participa activando algunas enzimas que están implicadas en la síntesis de lignina. La lignina es lo que le da dureza a la pared solar de las plantas y además es esencial para los diversos sistemas enzimáticos. Necesaria para la fotosíntesis, para proceder a la respiración de las plantas es esencial y es coadyuvante en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Es decir, ayuda al metabolismo de los carbohidratos y proteínas. También ayuda a intensificar el sabor, el color en las hortalizas y en las flores. Entonces, cuando uno quiere mejorar el sabor de un fruto, mejorar el color que da más viva o en las flores, entonces se recomienda aplicar cobre. Pero si falta cobre, ¿qué sucede? Las hojas poco a poco se van enrollando y se ve, aparece clorosis, es decir, la hoja va perdiendo el color verde. Y las hojas se hacen chiquitas, cada vez más pequeñas, y los bordes tienen una necrosis avanzada, es decir, que en la orilla comienzan a secarse. Ya. El hierro está asociado con el desarrollo de los cloroplastos y la síntesis de ferredoxina y también la clorofila. Y todas esas cuestiones están relacionadas con la fotosíntesis. Entonces significa que el hierro es fundamental para que se dé la fotosíntesis. Pero hay un detalle. Las formas de hierro están en soluciones nutritivas y esas soluciones nutritivas se les llama quelatos. Si no están en forma de quelatos, la raíz no lo puede absorber. Esa palabra quelatos, no lo traten de no olvidarla porque más adelante se va a estar mencionando cuando se escuchen hablar de nutrición de las plantas. Ahí se habla bastante de los quelatos. Entonces, el hierro en forma de quelatos se puede ser un catión férrico o puede ser un catión ferroso, que son las formas más comunes. La forma catiónica es absorbida significativamente por la que más es absorbida por las raíces, es el hierro 2 positivo, o ese F2, no recuerdo cómo se le llama, catión ferroso. Este es el catión ferroso, es el que es más absorbido por las raíces, el catión ferroso. Sin embargo, el catión férrico, antes de poder ser absorbido por las raíces, necesita ser reducido. Y esa reducción se da en la superficie de las raíces. Si no, no es absorbido totalmente. Por eso es que le gana en absorción el catión ferroso. Si hay problemas de hierro, el principal síntoma en este caso lo vamos a observar en las hojas jóvenes porque se empiezan a poner amarillas, tal como vemos en esta imagen. Aquí no estamos hablando de hojas viejas, sino que las hojas jóvenes son las que comienzan a mostrar las deficiencias, se empiezan a poner amarillas. ¿Y por qué razón? Porque el hierro se trasloca principalmente de la raíz a los meristemas de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que como el hierro se absorbe de la raíz y va hasta los meristemos, de ser un solo hasta los meristemos. Recordemos botánica, recordemos que los meristemos son los mismos brotes donde están las semillas jóvenes, y todo, perdón, las hojas jóvenes. Entonces, si no hay hierro en las raíces, entonces no va a llegar hierro a los brotes. Y como no llega hierro a los brotes, entonces las hojas comienzan a ponerse amarillas. Y resulta que en los brotes están las hojas jóvenes. Por eso era ese fenómeno. Sin embargo, a pesar de que va disminuyendo la concentración de clorofila, las hojas se pueden desarrollar normalmente, aunque ya sabemos que con mucha deficiencia. Aquí tenemos lo que ustedes, por ejemplo, el tomate cuando falta hierro. Es que el tomate es un cultivo que cada rato lo podemos estar viendo, entonces esto es importante que quede grabado en su memoria. Mire cómo se observan las hojas cuando falta ese nutriente. Y aquí está más descrito, las hojas se vuelven amarillas y dejan los nervios foliares verdes. Observe usted que estos son los nervios foliares, cada uno de estos. Foliar que se hoja, y como esto tiene forma de nervio, pues eso le dicen nervios foliares. Es solamente eso, queda bien verde intenso. En cambio, lo demás queda decolorado. ¿Por qué se da eso? Se debe a que después de que ha sido fijado, ya no se puede distribuir hierro a la planta porque el elemento hierro es inmóvil. Esto es muy importante. Veamos el caso de esta hoja para que lo expliquemos y después lo vamos a ver en la otra. ¿Qué está pasando acá? Se distribuye el hierro y todo, pero hay problemas después para distribuirlo, entonces el hierro se queda aquí, porque no es móvil. Por eso aquí, si usted ve, se ve hasta con verde más intenso en comparación con el resto de la hoja. Lo mismo sucede acá. Las impresiones o la pena de la hoja, entonces aquí
un verde más intenso porque aquí se concentró, ya no tuvo capacidad de distribuir a todo el resto de la hoja. A eso se refiere que después de que ha sido fijado el hierro, entonces ya no se puede distribuir hierro en la planta porque el hierro es inmóvil. Entonces ese es un problema que se da por la deficiencia de hierro. Ahora vamos al manganeso, mire, parecido al del hierro. Ahí no fácilmente nos confundimos. También tiene que ver con la fotosíntesis, igual que el hierro. Y entonces hay que saber poder distinguir si lo que les falta es manganeso o si lo que les falta es hierro. El molibdeno. Este es fundamental para las enzimas que tienen que ver con la fijación biológica del nitrógeno y con la reducción del nitrato a amonio. Entonces, para que el nitrógeno pueda penetrar la planta, primero tiene que ser fijado y entonces aquí el molibdeno cumple una gran función. También cumple una función cuando se da la reducción del nitrato a amonio. ¿Qué significa eso? Que el nitrato se transforma a amonio. Allí también tiene mucho que ver el molibdeno. Así, se requiere para el mantenimiento de las biomembranas. Si no hay suficiente, entonces la planta no crece, causa enanismo. Además, se da una descoloración internervial en la parte media de la planta, muy parecida a la deficiencia del magnesio. Aquí está, mire, se parece bastante a la del magnesio. Manganeso, que es magnesio, no magnesio, la cuestión. Bien, puse este otro título que es el de los beneficios del encalado, porque muchas veces encalamos los suelos. Por cierto, ya se fue la onda. Habíamos encalado antes. Y eso, bueno, encalarlo bien antes, no antes de sembrarlo, que tiene que ser bien antes. Y nosotros lo encalamos justamente casi hace más de un mes, entonces eso es bueno, así tiene que ser encalado para que haga su proceso. Pero a veces se cree que se encala para darle nutrientes al suelo. Y a veces también se cree que se encala porque eso combate a la gallina ciega. Veamos en realidad para qué nos sirve el encalado. Aproveché de hablar de esto, ya estamos hablando de los nutrientes, entonces decidí hablar sobre el encalado acá. Bueno, recuérdense que la cal es básica, entonces nos va a ir a regular el ácido. Es decir, si los suelos están muy ácidos, entonces le bajan la acidez. Entonces, ese aumento o cambio del pH reduce el exceso de manganeso, de aluminio y de hierro solubles en el suelo. Eso hace que se mejore el contenido del calcio y del magnesio y también hace más posible que esté más disponible el fósforo en suelos que son más ácidos. Y nos aumenta la disponibilidad de nitrógeno. Y por supuesto también incrementa la descomposición de la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica se descompone más rápidamente, cada nutriente puede estar disponible para la planta. Y aumenta también la disponibilidad del molibdeno en suelo ácido. Mejora la nitrificación, hace el potasio más eficiente en la duración de la planta, mejora la disponibilidad de los micronutrientes, mejora la fijación del nitrógeno y mejora la condición física del suelo. Esto es lo que hace entonces la cal en el suelo. Ahora, la cantidad que vamos a aplicar dependerá de los resultados del análisis del suelo. Desgraciadamente, nosotros solo encalamos y no andamos viendo cómo temperatura. Entonces, si hiciéramos un examen del suelo, eso nos puede permitir qué tanta cal necesita. Si necesita mucha, si necesita poca. De hecho, si está muy ácido, van a necesitar más cal. Y si está no tan ácido, entonces no van a necesitar mucha cal. Quelatos. De los quelatos también decidí que teníamos que hablar un poco. Porque como ingeniero ustedes tienen que, se van a enfrentar con estos términos. De repente ahí en otro ingeniero le va a hablar de quelatos y un montón de cosas y ustedes van a decir, pues, ¿qué diablos es esos quelatos? Y qué tiene que ver con la nutrición de la planta. Bueno, de hecho ya lo mencioné en el caso del hierro. Entonces, cuando hablemos de quelatos, asociémoslos con el hierro. Pero vemos el caso que hay un quelato y por aquí está un video que ojalá que se escuche. Y si no, pues se puede dejar para que lo vean, está bien bonito, bien interesante, bien explicativo. Esta es una empresa comercial, pero la explicación no está bien bonita. En primer lugar, los quelatos son compuestos y esos compuestos sirven para que un nutriente metálico se una a un agente quelatante orgánico. Y ese quelato metálico es un complejo de un ion de metal que está unido a una molécula orgánica. Ahora, esos iones metálicos son minerales y si esos iones metálicos faltan, entonces causa
deficiencias que se traducen en colores amarillos en las hojas, las plantas no crecen y los cultivos son de baja calidad. El hecho de unir una molécula orgánica a un quelato se llama quelatización y se trata de un proceso químico que consiste en enlazar un micronutriente metálico, ya sea hierro, manganeso, zinc o cobre, con un quelato para evitar la formación de productos insolubles. ¿Eso qué significa? De que hay muchos nutrientes que están en el suelo, pero que no son solubles, no se logran disolver. Entonces, no lo hace disolver, no los absorbe la raíz. Entonces, el quelato permite eso, que se logren disolver para que la raíz los pueda absorber. Entonces, cuando lo hacen, cuando se unen con estos compuestos, entonces se forma un ion quelatizado. Un ion quelatizado de hierro, de manganeso, de zinc, de cobre. Y ese ion quelatizado sí ya lo puedes absorber las raíces y también las hojas de las plantas. ¿Y por qué razón es que los metales se vuelven insolubles? Es decir, ya no puede absorber la planta. Bueno, los iones metálicos están cargados de manera positiva, por ejemplo, el zinc, el manganeso, el cobre, el hierro, y reaccionan fácilmente con iones negativos, principalmente hidróxidos. Y entonces, como resultado, ya la planta ya no los puede absorber. Ese es un detalle. Permítame que alguien está aquí. Bien, esto como resultado, entonces ya no lo puede absorber la planta. ¿Sí me están entendiendo esto? En la naturaleza ahí están esos iones metálicos que están cargados de manera positiva, pero cuando se juntan con uno negativo, entonces reaccionan, principalmente cuando se juntan con el OH. Entonces, cuando reaccionan con ellos, la planta sí ya no los puede absorber. Entonces, ahí están y por gusto la planta no los puede absorber. Entonces, para solucionar eso, están ¿cómo se llaman? Los quelatos que permiten que las sustancias estas puedan ser absorbidas por la planta. Por ejemplo, ahí estamos viendo un ejemplo de un quelato cargado, vamos a poner con mayor lupa, con lupa para que lo puedan ver, un quelato cargado negativamente unido a un catión metálico. Y entonces aquí, que sería el zinc, entonces el zinc ya queda quelatado. Entonces, este sí ya puede ser absorbido por las raíces de las plantas. En resumen, entonces, esto es muy importante y quiero que lo comprendamos. Quiero que volvamos a repetir esta diapositiva para que, pues, si no lo han comprendido, en primer lugar, los quelatos son un compuesto que es prácticamente de dos. Un nutriente metálico con un orgánico. Se unen. Y al orgánico se le llama agente quelatante orgánico. Este nutriente metálico es el que necesita la planta y el agente orgánico es un quelatante, pues, lo va a atrapar al nutriente metálico. Ese quelato metálico también podríamos decir que ese es un complejo de un ion de metal que está unido a una molécula orgánica, en este caso sería ligando. Los iones metálicos en realidad son minerales y son bastante importantes para la planta. Ahí pusimos el caso del zinc, puede ser el hierro, puede ser el cobre. Y si no están presentes ellos, entonces la planta empieza a dar síntomas que no le permiten desarrollarse bien. Entonces significa que la planta necesita estos, ¿cómo se llama? Estos iones metálicos. Pero a veces que estos iones metálicos reaccionan con hidróxido, los iones hidróxido, OH. Entonces al hacerlo, la raíz definitivamente está impedida de poder absorberlo. Entonces pierde eso. Ahí están esos iones metálicos, por la raíz no los puede absorber. Entonces, para evitar eso, se han creado quelatos sintéticos que permiten atrapar a esos iones metálicos. Y una vez atrapados, se los ofrecen a la raíz de la planta y la raíz ya los puede absorber. Y ese es un proceso de quelatización. Ahora, la industria fabrica varios quelatos, por ejemplo, LERTA, TTPA y el EBDA. Esas siglas obedecen a los compuestos de los que están hechos. Para que comprendamos bien esto, les voy a mostrar este video a la que se escuche. ¿Se escucha? No, Lick, solo se mira. No, no se escucha.
Entonces se lo voy a subir a Facebook y lo van a ver y ahí van a comprender bien fácil qué es esto. Si todavía no lo han entendido, ahí van a ver esto de la quelatización. Bueno, continuamos entonces, ya casi finalizando. Hay por ahí una aplicación que se llama Cali Toolbox, que le puede identificar a usted como si hay problemas de síntomas de deficiencia en las plantas. Es gratis y te ofrece un montón de fotos, también recomendaciones. Entonces, yo nunca la he descargado, pero la voy a descargar en estos días para andarla en el campo. Lo que te tiene un foto y entonces vos ves una deficiencia, comparar para ver de qué se trata. Ahí la tienen ustedes si la quieren bajar, si la quieren en su celular. Muy importante que tomar en cuenta que esto es importante. Diferenciar síntomas de deficiencia y enfermedades. ¿Cuál es la clave para que uno diga este es una enfermedad o este es una deficiencia? Porque a veces se confunde. Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, los síntomas por deficiencia de nutrientes siempre tienen un plan simétrico en la planta. ¿Qué significa? En la hoja, o principalmente en la hoja, o en la planta en general. ¿Qué significa, por ejemplo, una deficiencia como las que hemos visto ahí, que falta un nutriente y que de repente vos ves que todas las venas están verdes y el resto de la hoja está pálida y todas están iguales? Eso significa simétrico, porque no están unas sí y otras no, sino que todas. O también puede ser de que la deficiencia se note solamente en la punta de la hoja, como las que estuvimos viendo al principio, que de repente la punta de la hoja se seca y todas las hojas de la planta tienen la punta de las hojas seca o amarilla, porque primero se ponen amarillas y después se secan, pero vos ves que siempre es en la punta de la hoja. Eso es simétrico. Simétrico significa eso, ¿verdad? Que es regular, es en todas partes es igual. Así que cuando veas síntomas en la planta y que está presente en toda la planta, entonces puedes decir, no, hombre, esto no es una enfermedad, esto es una deficiencia. Ahora, ¿qué sucede con los daños ocasionados por plagas y enfermedades? Bueno, ahí los síntomas ya no son simétricos, sino que son simétricos. Es decir, hay hojas que se ven sanas, hojas que no se ven sanas, flores sanas, otras que no se ven sanas, frutos sanos, otras que no están sanas. Entonces ahí vos decís, no, esta es una plaga o el producto de una enfermedad. Así que eso es muy fundamental. Cuando andemos en campo, allá lo vamos a comprender, ¿no? Porque yo comprendo que aquí virtual, o si les estuviera dando incluso también la clase allá en el aula, no es igual. Pues, acá andemos en el campo, entonces en el campo allá me preguntan ustedes, porque a mí se me puede olvidar, me dicen, mire, explíquenos eso de las deficiencias y todo eso, y comparémoslo con la enfermedad. Me lo recuerdan cuando vayamos a campo, porque recuérdense que no van los grupos juntos, entonces se me puede ir la onda. Así que mucho les agradecería que ya me lo pidan, que se lo explique, porque ahí revisamos unas plantas que estén en los alrededores ahí y ahí vamos a encontrar una manera bien fácil de explicar esto. Señores, señoritas, creo que la clase ha llegado a su fin. Como costumbre, solicita si hay preguntas. Están haciendo yéndose a varios. Pero en todo caso, siempre uno, aquí está Alejandro Molina, pregunte Alejandro José Molina. Mire, fue que a mí una vez me dijo un ingeniero ¿va? Que más que todo con lo de los fertilizantes, con los fertilizantes, ¿va? Ajá. Que, que por ejemplo me dijo que cuando va, por ejemplo, en el caso este es con la papaya, ¿va? Que cuando ya tengo, digamos, por ejemplo, el fruto ¿va? Y quiero darle dulzura, ¿va? En ese caso le pone potasio, ¿va? Más que todo, ¿va? Entonces me dijo él, va, pero mira, mejor si le estás poniendo, digamos, triple 15 siempre me dijo, tenés que bajarle un poquito, me dijo, porque el nitrógeno, me dijo, digamos que la planta prefiere absorber nitrógeno que absorber potasio, me dijo. ¿Qué tan cierto eso que Sí, sí, vaya, ahí se está dando un fenómeno bien interesante. Eso de ¿cómo se llama? De querer perseguir un objetivo en la planta, no se trata de decir, le voy a poner porque si también estás poniendo de otro, tenés que hacer un buen equilibrio, porque la planta también tiene sus preferencias. Vos querés frutos más dulces, pero la planta quiere otra cosa. Entonces la planta escoge.
lo que es a su conveniencia y desecha lo que no. ¿Me entendés? A vos te interesa que los frutos tengan ciertas características, pero la planta puede priorizar. La planta dice, no, y la planta para que dulce, ¿va? El dulce lo queremos nosotros. Entonces, eso es muy cierto y se explica de esa manera. Acordate, para vos, para tu interés es ese, pero el interés de la planta es otro. ¿Me entendés? La planta le interesa en ese caso poder estar más capacitada para poder hacer más fotosíntesis y poder seguir generando más frutos. Pero vos lo que querés es el fruto más dulce, entonces se tiene que hacer esa regulación. Exacto, entonces eso de cómo se llama, de nutrir las plantas, no es un juego, ¿verdad? Hay que saber bien la jugada, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, qué persigo yo, qué persigue la planta, entonces qué estrategia utilizo para evadir a la planta. Una de esas es la que te dijo el ingeniero, ¿verdad? Que disminuya ciertos nutrientes para que entonces haya más abundancia del otro. No sé si te quedó claro. Sí, solo más que todo, digamos, quería como confirmar, ¿va? Si no era o como una segunda opinión, ¿va? Ah, muy bien. Otra pregunta. Bueno, caballeros y damas, solamente les quiero decir algo. Fíjense de que como no nos quedó chance ahora de hacer el sistema de riego, creo que de todas maneras no era cada chance, porque andaban hostigados y lo comprendo. Además iba a jugar el Barça, quería temprano, comprensible. La cuestión de que no sé si llovió ahora ya en Santiago o si va a llover mañana, pero no se preocupe por el sistema de riego, porque mientras lo instalamos, yo allí voy a ver cómo hago para que los vigilantes se encarguen y el trabajador se encarguen de estar aplicando y echando agua y, a los cultivos. El miércoles entonces instalaremos el sistema de riego, pero aquí sí quiero que tomemos una decisión. Me gustaría que les corresponde a los agri, pero me gustaría que fueran agros a instalar el sistema de riego. No sé si será posible. Más bien los agros, recuerden que estamos yendo un miércoles sí, un miércoles no, por las circunstancias, no porque realmente todos los miércoles fuéramos. Es más, si yo fuera más estricto, incluso les pidiera de que fueran varios días a ver el cultivo y me valiera un pepino cómo llegaran ustedes hasta el campo, ¿verdad? Así es que no lo tomen como que se van a decir, ay, pucha, todos los miércoles nos toca ir. Realmente sí, todos los miércoles tocará ir. En otras veces, cuando el campo, es que anteriormente los martes era para agri y los miércoles era para agros. Entonces, todas las semanas se iban los dos grupos. Ahora, por las circunstancias que el mismo día van los dos grupos ustedes saben, no hay suficiente transporte, entonces es que van una semana sí, una semana no. Entonces, yo estoy pensando si el otro miércoles quizás les va a tocar ir otra vez a los agros. Lo que empezó bien y de repente voy a publicar si el otro miércoles van los agros. Los agros no van a disculpar, pero como los agros nada más en la jugada de la parte propiamente agronómica, entonces, y necesito que vayan a instalar el sistema de riego. Así que la otra semana lo más seguro que les va a tocar de nuevo a los agros. Voy a hacer todo lo posible y esto también lo voy a aclarar porque no lo he dicho, pero lo voy a decir, solo hoy voy a hablar. Miren, que vaya microbús o que vaya camión no depende de mí, depende de la disponibilidad. Yo solicito transporte y ahí me dicen si voy en microbús o voy en camión. Pero para esta vez sí, yo fui enfático en solicitar camión porque pensaba que íbamos a traer los tutores y ayer lo fueron a traer y lo llevaron al campo. Entonces, para hacer el cambio ya no se podía porque ya estaba asignado a otros en microbús. No sé quién se lo asignaron, creo que a gente no es del mismo departamento, de otro departamento. Entonces ya no se podía hacer el cambio. Pero sí, por eso es que hoy sí solicité yo camión, pero hay veces es la cuestión del azar. Yo mañana mismo le voy a pedir al ingeniero Freddy el microbús que lo reserve para el miércoles, ya que los agros dicen que quieren ir en microbús, porque nunca han ido en microbús, dicen. Entonces, mañana mismo le voy a decir, pues si tomo la decisión que vayan los agros el miércoles, entonces mañana mismo le voy a pedir al jefe que trate de reservar el microbús, porque le repito, esto no depende de mí, ni siquiera del jefe, no que depende de ahí en la decanatura, porque ahí deciden a quién le dan el microbús. Entonces, cuando uno llega, si ya lo han dado, entonces ya no se lo dan a uno, o si van a ir otros a una misión, a una ciudad o algo así, entonces le dan el microbús. Así que eso también se lo quería aclarar, así que mañana les publico si van a usarlo. Lo más seguro que a los aros les va a tocar ir el otro miércoles. ¿Estamos? ¿Algún comentario? Punto para parcial.
Pero por ser, sí, todos la van a pasar, hombre. Yo no creo que... Vaya, pues entonces ahí está, muchas más cosas. Finalizamos aquí. Pasen buenas noches. Si no hacen nada, buen provecho. Y pórtense bien y ahí estamos. Con permiso, entonces. Gracias, feliz noche, Nero. Buenas noches a todos. Noche, Lee. Buenas Noche, noches. Lick. Buenas noches. Descansen. Llorar, van, perdió el Barça. La regó. Hijo.